Son las 7 de la tarde con 30 minutos y vamos a hablar de fútbol. Pero no vamos a hablar de fútbol con un comentarista deportivo, ya hemos estado en los largos análisis, sino que vamos a hablar de fútbol con un licenciado en filosofía, con Diego Armando García Monge, que en el último número de la revista Mensaje publicó un artículo que a mí me gustó mucho por la ilustración, que es muy bonita, es una pintura, un óleo de Rafael Arleta, pero me gustó el título, dice: "Cuanto sé de moral se lo debo al fútbol". ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De quién es la cita? ¿Cuánto sé de moral se lo debo al fútbol? Mira, esa cita es como un extracto de una cita más larga de Albert Camus, el escritor existencialista, digamos, que además fue futbolista como en la universidad y en los barrios. Ahí escribiendo este artículo yo averigüé, no lo sabía de antes, que él era delantero y después lo pasaron arquero, digamos, y que había dos razones de por qué pudo haber sido eso. Una, que aparentemente él era una persona delicada de salud y por lo tanto no podía hacer mucho esfuerzo físico, entonces jugar al arco le permitía estar sin tanto trajín. Y la otra explicación, que no es incompatible con la anterior, pero no sé si era una o la otra, es que era una familia muy pobre y entonces si hubiese sido jugador de cancha habría roto los zapatos más rápido que jugando de arquero. Así que eso como que reconcilia esas dos esferas de la vida como más académica y del juego, digamos. Claro, y ser portero era lo que más le convenía al ver Camilla, y él mismo cuenta, ¿no? Claro. Cómo tenía un par de zapatos, claro. ¿Recuerdas? Para ir al colegio, por lo tanto uno adivina que no tenía para chutear, deportes, para los claro. chuteadores. Pero digo, usted va contando un poco de qué manera el fútbol va evolucionando, y va contando de qué manera va respondiendo a ciertas aspiraciones de la sociedad donde Claro. surge, ¿no? Bueno, mira, ahí hay, o sea, a ver, la referencia que yo tenía a la vista es un artículo del profesor Claudio Bellis, que él dio unas conferencias junto al profesor Gómez Lobo hace ya unos largos, casi 20 años, en el Centro de Estudios Públicos, y eso está publicado en la revista del centro. Y entonces él hace una observación que a mí me pareció muy sugerente, porque él dice: mira, los deportes modernos en general, no solo el fútbol, han adquirido la forma que tienen por una intervención muy decisiva de los ingleses. O sea, los ingleses le dieron mucha forma a deportes que no se inventaron en Inglaterra. Y el fútbol, de hecho, o sea, los juegos con pelota, digamos, con pelota chuteada, por decirlo así, probablemente son antiquísimos. Entonces la gracia de los ingleses no fue haber inventado la nada al fútbol, sino haberle dado como un sistema, pero que un sistema que no solo de reglas deportivas, sino es algo que tiene algo que ver con un poco como con la idea central del artículo, con la formación moral de los que juegan, digamos. Entonces hubo un profesor de la Rugby School, que es la escuela donde además se inventó el rugby, como un derivado del fútbol, porque alguna vez alguien arrancó con la pelota en las manos, y entonces así se inventó el rugby, digamos, como una especie de costilla del fútbol, ¿no? Hace sentido, ¿no? Sí, claro. No sabía la historia, no sabía que el rugby nace de alguien que se va arrancando con la pelota. Con la pelota en las manos, en claro, un partido. Claro. Y entonces él decía: mira, es importante que los niños, digamos, desde luego cultiven su cuerpo, digamos, ¿no? Por un tema como de salud. Pero además el jugar juegos con reglas imparciales contribuye a la formación moral de una manera que es informal, pero que no es menos real, digamos. ¿Y ahí está la clave? ¿Es jugar un juego, como dices tú, es jugar un juego con reglas imparciales? Eso es lo que tiene que ver con aquello que le adjudicamos al fútbol, ¿no? Que puede formar moralmente, claro. Que puede formar, sí. Sí. Bueno, o sea, es una posibilidad, pues las posibilidades se pueden malograr, porque nosotros vemos que, por ejemplo, yo ahora vengo a estar en el trabajo, porque por supuesto vimos el partido y no hablamos de otra cosa en la tarde, y todos diciendo que aquí está arreglado para que pase Brasil, te fijas, y que... Usted trabaja en la Universidad Alberto Hurtado. Sí. ¿Eso piensan allá, que está arreglado? No, digo, esos son comentarios sobre mesa, no es la opinión del rector, digamos. No de Fernando Montes, no. Ya. Claro, pero así en la sobremesa nos decían: pucha, nos va a tocar con Brasil y Brasil no puede quedar eliminado porque hay otros intereses que se mueven detrás. Entonces, bueno, esas cosas que es imposible demostrar, pero que están en el ambiente, y además uno ve, bueno, cómo se equivocan los árbitros, o en fin, cómo a ciertas cosas, digamos, hay sospechas que aunque no se puedan comprobar no son ilegítimas. Entonces, claro, el fútbol también, y yo creo que el fútbol, como la industria que es ahora, tiene muchas cosas que dejan bastante que desear, pero si uno lo mira como por el revés de la trama, por decirlo así,
yo creo que en el fútbol hay experiencias de humanización muy bonitas, pero bueno, no solo en el fútbol, para ser justo en los juegos en general, en los deportes y en los juegos en general. ¿A qué llama experiencias de humanización en el fútbol? Mira, lo que pasa es lo siguiente, que o sea, yo creo que hay un ejemplo que yo puse en el artículo y que lo quiero mencionar porque o sea, alentaría mucho a que la gente lo pudiera ver, que es un pequeño cortometraje de unos niños catalanes muy pequeños, de 5 o 6 años, que están aprendiendo a jugar al fútbol. Y son un equipo, bueno, un grupo de documentalistas se enteró de que existían y lo fueron a reportear. Y de eso salió un corto de 10 minutos, el equipo pequeño, se llama el Equipe Petit. Y ellos en su primera temporada completaron 273 goles en contra y un gol a favor. Y el tema era que la ilusión de ellos era marcar un gol alguna vez, digamos, ¿no? Entonces, y era muy interesante porque, y muy bonito además, porque uno los veía competir con un espíritu tan limpio, tan sin frustración. Ahora, claro, uno mira el video en internet, por ejemplo, y los comentarios de los lectores son dispares, porque algunos dicen, mira, esto es como la apología del fracaso, o es educar a estos niños para que sean derrotados en la vida. Pero es que no es así, porque o sea, la formación moral es un proceso, digamos, que va de menos a más. Y entonces hay etapas en que, mira, es como cuando uno aprende a tocar un instrumento. Al inicio uno no toca una canción, toca notas torpemente, pero sobre esa base muy rudimentaria construye un piso u otro escalón, ¿te fijas? Entonces yo creo que en el tema con los juegos pasa algo por el estilo. Oye, ¿qué tiene que ver la filosofía? Porque el título del artículo es, o tiene que ver con la filosofía del fútbol. Usted es filósofo, licenciado en filosofía. Sí. ¿Qué tiene que ver la filosofía del fútbol y el fútbol? Bueno, mira, yo creo que ahí hay un gol que yo quise pasar, digamos, ¿no? Yo admiro mucho a Fontana Rosa, que es un escritor argentino que ya falleció y que escribió mucho sobre fútbol. Él era un tipo súper futbolero. Y él tenía una manera de relacionarse con el fútbol que yo simpatizo mucho con ella, porque por un lado es evidente que él adora el fútbol, o sea, para él el fútbol era una cosa importantísima, pero por otro lado, y sobre todo lo que te comentaba esto de la industria del fútbol, la profesionalización del fútbol está llena de rasgos que yo creo que son un poco idiotas también, ¿no? Y entonces... o sea, el fútbol es una pseudociencia como mucho. Entonces, Fontana Rosa mantenía esa distancia, o sea, tenía mucha capacidad de reírse de eso, o sea, de eso mismo que quería tanto, ¿no? Entonces, cuando a mí me pidieron este artículo, yo me di permiso para tomarle el pelo un poco a la revista también. A la revista Mensaje. O sea, de pasarle un gol al director, etcétera, del que soy amigo, digamos. Y está lleno de chistes privados ese artículo, o sea que los entienden 3 o 4 personas. Bueno, es bueno que nos lo diga para claro. Los lectores. O sea, digamos, lo que quiero decir es que ese artículo tampoco hay que tomárselo a la tremenda. No, naturalmente. Pero creo que hay algo interesante en lo que usted dice. Usted ha dicho que el fútbol humaniza. Claro. Usted ha dicho que hay una moral en el fútbol. Usted dice que en el fútbol el fracaso enseña, que el error es parte del aprendizaje y que Así el fútbol te hace ver eso, y nos cuenta la historia del cortometraje de los niños que llevan 273 goles en contra, uno a favor, y siguen jugando, supongo yo. Claro. Por lo tanto usted, y además dice, es un juego que uno puede querer mucho, como lo quería Roberto Fontana Rosa, claro, asumiendo que tiene algunos aspectos totalmente idiotas, eso me ha dicho. Claro. o más o menos idiotas. O que son mejorables, digamos. Claro, porque usted dice la competencia. Y yo creo que cuando usted claro. cita Fontana Rosa, uno recuerda ese fútbol de barrio, un fútbol claro. de esfuerzo, de pequeños clubes, de chico a grande. Claro. Y claro, no está muy en la línea de lo que uno piensa como la gran industria y los auspiciadores claro. y la FIFA. Es otra cosa. Ahora, también en la gran industria se ven cosas fantásticas, digamos. Sí, pero claro, es como encontrar como una perla en el fondo del mar cada vez más. O sea, a veces son muy escasas. O sea, por ejemplo, mira, la selección de Chile ahora. Yo crecí viendo selecciones de Chile que jugaban de chico a grande, que cuando salían del país trataban de empatar a 0 y que no tenían un plan B cuando quedaban 0-1, digamos. Entonces a mí me impacta realmente la actitud que tienen los futbolistas chilenos de 10 años a esta parte, digamos, que eliminan a España, te fijas, como digamos como que fuera la cosa relativamente normal.
Y yo creo que hay un cambio de switch, y yo creo que esa cuestión también enseña para los que no forman parte de la industria. O sea, yo creo que uno se puede ver en ese ejemplo, digamos, mirar y como tratar de tomarlo como modelo de cosas que valen la pena. Pero, por ejemplo, bueno, ¿por qué te decía que yo le tomo un poco el pelo a la revista? Porque yo, no sé, hace 20 años que no chuté una pelota. Y por alguna razón... Como mucho que hablamos de fútbol, claro, y lo seguimos con pasión. Claro, y por alguna razón, cada vez que hay mundial, la revista me pide un artículo a mí, habiendo tanta gente que podría hacerlo mejor. Entonces, para el Mundial de Francia me pidieron un artículo. Y yo ahí averigüé, porque en el fondo quería trabajar una hipótesis que tenía que ver con si el fútbol contribuía al capital social o ese tipo de cosas. Y ahí me enteré que en Chile había 700.000 futbolistas federados en ligas amateur. 700.000. Claro, es una cifra así. Ahora, claro, de esos 700.000 a lo mejor hay algunos que ya son muy viejos y que ya no chutean, qué sé yo. Pero es una fuerza social tremenda. O sea, si tú vas por la carretera a Valparaíso y vas por Bonilla y ves canchas y canchas y canchas y canchas y que siempre están llenas los fines de semana. Entonces moviliza mucha energía social, digamos, y que la puede movilizar muy positivamente. Y en ese tiempo, el FOSI, por ejemplo, había financiado proyectos que no eran proyectos productivos, sino que tenían que ver con este capital social y que muchas veces se traducía en pastar una cancha o arreglar unos camarines. ¿Te fijas? Entonces a mí me llamaba la atención eso, como alrededor del fútbol se pueden construir otras cosas también. Se pueden construir comunidades. Claro, absolutamente. Claro. Se pueden canalizar energía, así es. Crear lazos. Le agradecemos muchísimo sus perspectivas, la mirada desde un licenciado en filosofía al fútbol. El artículo es muy recomendable, está en la revista Mensaje, se puede ver una parte del artículo en mensaje.cl, el resto es para los que la vean en papel. Diego Armando García Monge estuvo hoy en Cooperativa. Muchas gracias. Bueno, a ti, muy amable. Buenas tardes.